Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy el profe Paul Chalán. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver un pequeño resumen de lo que realizamos el día de hoy. Primero recordamos que era un cuento. Recordemos que el cuento es una narración corta en la que intervienen personajes. Estos personajes son personajes primarios y secundarios. Estos realizan acciones en un lugar y en un tiempo determinado. Este lugar lo llamamos escenario. La estructura de nuestro cuento se clasifica en tres partes, que es la situación inicial, el desarrollo del conflicto o la resolución del conflicto. La situación inicial se le conoce como inicio, el desarrollo como nudo y la resolución del conflicto como desenlace en algunos otros textos o con otros autores. Bueno, en la situación inicial vamos a presentar a los personajes del lugar y el momento en que sucede la historia. En el desarrollo del conflicto es la parte en donde se presenta el problema de la historia y allí se toma forma y vemos qué sucede, cuáles fueron los hechos más importantes. Y en la resolución del conflicto es la parte donde se suele dar el clímax y la solución al problema, donde ya finaliza la narración. Ojo, hay cuentos que tienen finales felices, hay cuentos que tienen finales tristes o hay cuentos que no tienen final y te dejan que tú te imagines cómo podría haber terminado. Uno de los autores principales de los cuentos que nosotros hemos leído son los hermanos Grimm. Ellos recopilaron y elaboraron varios cuentos tradicionales como son Blancanieves, La Cenicienta, Hansel y Gretel, La Bella Durmiente, Elsa la Lista, La Fuente de las Hadas, Juan Sin Miedo, Pulgarcito, El Gato con Botas, Desastrecillo Valiente, que son cuentos muy famosos, ¿verdad? Entonces, los hermanos Grimm son los principales, los que nos han hecho viajar en estos cuentos maravillosos de castillos, bosques encantados, hadas, enanitos y duendes, que es el cuento que nosotros hemos leído. Entre los cuentos de los hermanos Grimm tenemos El zapatero y los duendes, mismo cuento que ya lo leímos el día de ayer. Entonces vamos a trabajar la estructura del cuento que ya lo leímos, ¿verdad? Ya trabajamos, entonces completamos el diagrama en grupo, lo que hicimos en clase, con la información del cuento El zapatero y los duendes. Y nosotros conjuntamente hicimos esto, pusimos como título El zapatero y los duendes, del autor los hermanos Grimm. La situación inicial es que tiene los personajes, ¿verdad? Aquí tenemos el zapatero y los duendes. En los personajes secundarios tenemos a la esposa del zapatero y los clientes que están dentro del cuento, ¿verdad? El escenario, el señor vive en un país mágico y esto se realiza exclusivamente en la zapatería, en la casa del zapatero. El conflicto es que el zapatero no tenía suficiente dinero para comprar el cuero para hacer un par de zapatos. ¿Qué sucedió? En el desarrollo, el zapatero cortó el cuero y dejó para terminar al día siguiente. Al día siguiente encontró dos zapatos preciosos y luego siguieron encontrando los zapatitos hasta que cuando el zapatero y su mujer descubrieron a los duendes y ellos le obsequiaron ropa. Eso fue lo que pasó en el desarrollo del conflicto. También nos faltaría en el desarrollo del conflicto que el zapatero pudo vender muchos zapatos a sus clientes, estaba mejor económicamente porque hacía hermosos zapatos, pero en realidad lo hacían los duendes. En la resolución del conflicto, al final, con la ropa que les dieron el zapatero y su mujer, los duendes se vistieron muy felices y no se les volvió a ver nunca más. Y al zapatero y a su esposa no les faltó más el trabajo y el dinero tampoco, ¿verdad? Porque ¿qué sucedió aquí? Sucedió que les regalaron ropa a los duendes y los duendes dijeron, ay, que nos vemos muy guapos, muy hermosos, y ya no necesitamos seguir haciendo zapatos, vámonos, y se fueron. Pero le dejaron un buen legado que era que el señor zapatero tenía muy buenos zapatos, muy buenos modelos, y por eso no le faltó el trabajo. Vamos a averiguar
saber quiénes fueron los hermanos Grimm y escribo los títulos de sus obras. Entonces, como ya vimos anteriormente, los hermanos Grimm son dos autores de los cuentos tradicionales que nosotros hemos leído, y entre ellos tenemos entre las obras La Cenicienta, El gato con botas, La Bella Durmiente, Pulgarcito, Hansel y Gretel, Blancanieves y El sastrecillo valiente. Vamos a hacer una lista con los personajes del cuento. Dice, y copia una parte de lo que dicen. El zapatero al inicio del cuento dice, no sé qué va a pasar con nosotros, le dice a la señora, su esposa. Los duendes dicen, ya somos dos mozos guapos y elegantes, ya no necesitamos. Pusimos estos 3 puntitos porque ya no nos iba a alcanzar, así que ya no necesitamos hacer zapatos, vámonos. La esposa del zapatero está ahí. Ella escucha todo lo que le dice el zapatero, pero no interviene, ella no habla en el cuento. Los clientes van, compran los zapatos, pero no hay diálogos de los clientes. Entonces los dos no tienen. Vamos a comprobar si los personajes que no hablan en el cuento son los mismos que registramos en el esquema. Así es, como personajes secundarios, sí, son los mismos que registramos. Y consideramos que los personajes secundarios no tienen diálogo en el cuento porque su participación no es indispensable. Están ahí, forman parte del cuento, pero no sucedería mayor cambio si tal vez no estuvieran. Los principales y los que en torno a los que se está dando este cuento es el zapatero y los duendes, quienes son los principales personajes, los que no deberían faltar por nada del mundo en el cuento. En el 10 escribimos, ¿qué hubiera pasado si el zapatero y su mujer no les confeccionaban la ropa para los duendes? Si no les confeccionaban la ropa a los duendes, seguían trabajando y tal vez no se marchaban, creo yo, ¿verdad? Y es lo que nosotros pusimos. En la 11 escribimos lo que pensamos de la actitud del zapatero y su mujer. Pensamos que el zapatero y su mujer fueron buenos y humildes y agradecidos, y no pensaron que tal vez podían irse los duendes para siempre al momento que les agradecieron con la ropa. Entonces pensamos que tienen una actitud muy buena, muy agradecida, son personas muy amables, muy agradecidas de lo que se les da, y hay que ser así, hay que ser recíproco. Y luego numeramos las acciones de la narración poniendo en el 1 que el zapatero estaba muy cansado, pero cortó y preparó el cuero para terminar al día siguiente. Luego el zapatero descubrió sobre la mesa el trabajo de 2 preciosos zapatos terminados. Luego el zapatero también descubrió sobre el banco el trabajo de 4 zapatos cosidos y terminados. Luego el zapatero y su mujer vieron a 2 duendes que en un santiamén que quiere decir rapidísimo terminaron todo el trabajo. El zapatero y su mujer dejaron las prendas de vestir sobre la mesa y los duendes se probaron el traje y desaparecieron porque estuvieron muy contentos. Reflexionemos en grupos cómo hubiéramos reaccionado al haber estado en el lugar del zapatero y su mujer. ¿Qué hubiésemos hecho? Primero nos hubiese dado miedo, ¿verdad? Ver unos duendecillos pequeños, pero luego una admiración y sobre todo ver que les están ayudando. Eso es, mis chicos. Espero que les haya gustado. Cuídense mucho. Lindo fin de semana. Chao, chao. Igualesen. Adiós. No olvides compartir, suscríbete a mi canal y darle like. Nos vemos.